Vamos a comenzar el silencio otra vez. Y el silencio es una forma de orar, es crear un espacio interior para que Dios habite ese espacio y nos hable y nos consuele y también muchas veces nos rete a un poquito más. Espíritu de Dios, espíritu de conocimiento y sabiduría, ilumina nuestro interior, expande nuestro entender para recibirte, para escucharte, y que tu vida en nosotros nos vaya acercando más y más al misterio de Cristo. El misterio de Cristo nos acerque más y más al misterio del Padre. Que aprovechemos esta Cuaresma para crecer más en la confianza, en una fe profunda, en un amor grande. Que caminemos hacia la cruz para atravesar la muerte y llegar a la vida plena. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, Hijo fiel del Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar sobre la segunda tentación, pero primero yo quiero colocar esa reflexión en tres contextos que se van a ir mezclando. En un momento leeremos la segunda tentación. No vamos a empezar leyéndola, lo vamos a hacer a mitad del camino. Los tres contextos son: ¿en qué momento los evangelistas sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, colocan este evento que tú y yo hemos llegado a conocer como las tentaciones de Jesús? ¿Dónde ocurren las tentaciones de Jesús? Y la tercera contexto es la vida de Jesús. ¿Fue esto solamente un rato al final de 40 días de no comer y de no beber? ¿O habrá sido esto una realidad que se fue extendiendo durante los 3 años por lo menos de ministerio de la vida de Jesús? ¿Fue un momento o fue una constante? Vamos a comenzar primero con el momento en que los evangelistas colocan en sus textos lo que llamamos las tentaciones de Jesús. Ocurre inmediatamente después de la experiencia del Jordán, lo que tú y yo hemos conocido como el bautismo del Señor. Mateo y Lucas las coloca inmediatamente, Marcos también, pero Marcos nunca habla de las tres tentaciones. Marcos es un evangelista muy breve y lo único que dice fue que después de bautizado Jesús fue llevado al desierto, donde fue tentado y habitó entre animales salvajes, y algunas traducciones dicen alimañas, y ya. Ahí no habla más Marcos de ninguna tentación de las tres que conocemos. Eso es propio de Mateo y de Lucas. El bautismo de Jesús hay que entenderlo como el comienzo, la inauguración del ministerio público de Jesús de Nazaret. Es el comienzo de la proclamación del reino. Es el momento en que Jesús se convierte en un predicador judío itinerante. Va de pueblo en pueblo, de región en región. Y es imposible pensar que Jesús de Nazaret, casi más o menos a los 30 años de edad, se lanzara a ser un predicador itinerante de pueblo en pueblo con un anuncio tan específico como era el reino de Dios, si antes no hubiese tenido una experiencia profundísima de Dios, y específicamente una experiencia de Dios donde él se sintió hijo y sintió a Dios como su Padre, el famoso Hijo amadísimo del Padre. Nadie puede lanzarse a una aventura de esa magnitud
si antes esa persona no ha tenido una experiencia que incluso podemos llamar transformativa para Jesús de Nazaret. Descubrirse que Dios es su Padre, pero de una forma muy, muy íntima, y descubrirse que Él es Hijo amadísimo de Dios. Entonces, después de esa experiencia, es que Jesús comienza la predicación del reino. Todo lo que viene después sobre la reflexión sobre la naturaleza divina y humana de Jesús, que significa que Jesús es Hijo del Dios invisible, y todo eso es una reflexión posterior de la Iglesia. La Iglesia eventualmente se tiene que sentar y empezar a analizar y tratar de explicar quién es Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret no es teólogo. Nosotros somos los que nos damos el gusto de teologizar. Jesús de Nazaret no es teólogo. Jesús de Nazaret tiene que tener una experiencia, tiene que sentir, tiene que autodescubrirse más que nada amado por Dios a un punto tan profundo que va a descubrir a ese Dios Padre que habita en él. Es una relación inquebrantable, es lo que llamamos la filiación de Jesús. Jesús filio, Jesús Hijo del Padre. Y cuando yo hablo de Jesús filio, Hijo del Padre, tratemos por un momento de poner al lado conceptos teológicos, auténticos, reales, válidos, como que es la segunda persona de la Trinidad. Eso pongámoslo a un lado. Jesús lo que siente es que Él es Hijo y que Dios es Padre. Y todo lo que eso significa desde el punto de vista de fe y desde el punto de vista incluso afectivo. La narrativa de la experiencia de Jesús en el Jordán podemos calificarla como una epifanía más. Curiosamente, la Iglesia tiene la celebración de la Epifanía el primer domingo después del 1 de enero, y el domingo que le sigue a la Epifanía, ¿qué tenemos? El bautismo del Señor. O sea, el niño que creció 30 años en una semana, ¿no? Pero es una fiesta litúrgica, no una fiesta cronológica. Y si tú ves el texto de los sinópticos, sobre todo Mateo y Lucas, del bautismo de Jesús, es una epifanía, es una manifestación de quién es Jesús de Nazaret. Es la relación hijo-padre, padre-hijo. Por lo tanto, las tentaciones conocidas de Mateo y Marcos y Lucas tienen que ser entendidas en el contexto de que el resto de la vida de Jesús fue una lucha interior por no abandonar su relación de hijo con el Padre. La duda que el mal quiere sembrar siempre en Jesús y en ti y en mí es exactamente la misma. Duda de quién eres referente a Dios. Duda de que Dios sea Padre y que tú seas hijo e hija de Dios. Esto es una constante en la vida de Jesús. Esto no ocurrió un día solamente en la vida de Jesús. Jesús constantemente tiene que enfrentarse a esa voz que le dice: oye, rompe con el Padre, deja ese, mira lo que yo te ofrezco. Yo te ofrezco mucho más que el Padre. Yo soy mucho más que el Padre. Mira todo lo que yo te voy a dar, mira todo lo que vas a poder, mira todo lo que vas a tener. Jesús duda. Yo sé que ustedes han visto la película de La Pasión de Gibson. Yo en esa película lo que más valoro de esa historia no son los latigazos ni los golpetazos. Es el opening scene, la primera escena, donde Jesús está en Getsemaní, en aquella penumbra, y aparece este ente, y lo que le susurra al oído es: ¿quién te crees tú que eres? La mayor duda que puede sembrar el mal en nosotros es dudar de quiénes somos nosotros referente a Dios. Y eso no fue solamente en Getsemaní, eso no fue solamente al principio de la vida pública de Jesús en el desierto, es la duda de que Dios estuviese con él, y que Dios fuese Padre, y que le fuese el Hijo amadísimo del Padre. El gran modelo de heroísmo, de fe y de constancia y de fidelidad de Jesús de Nazaret lo encontramos en la cruz. Porque aún
cuando este hijo siente y experimenta la ausencia del Abba, del Padre, este hijo se atreve osadamente a seguir entregando todo a ese Padre que está ausente. Eso es fe. La fe es cuando hay una ausencia de Dios y tú y yo, aunque hay ausencia de Dios, nos atrevemos a seguir adelante creyendo en un Dios que está ausente. Palabras mayores, Esas son palabras mayores. Seguir amando al Dios ausente. Y por eso Jesús es modelo de santidad, es el santo de Dios, modelo de santidad para todos nosotros. Porque en su momento culmen, aquel Abba que experimentó tan profundamente en el Jordán y que lo experimentaba tan profundamente en sus momentos y lugares de soledad y oración, en el momento de la gran verdad en la vida de Jesús de Nazaret, hubo un gran silencio. Y ahí está Jesús, siguiendo y siendo fiel a ese Dios ausente. Para Jesús de Nazaret, por lo tanto, esa voz que le susurrará, como lo vimos en esa película de Gibson, en Getsemaní, esa voz que se le presenta en la soledad del desierto, es una realidad que lo va a acompañar siempre. No fue un momento, no fue un minuto. Dice un prefacio de la misa, saben que el prefacio es ese pedacito de la misa que va entre el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y el comienzo del santo, ese trocito se llama prefacio. Hay muchos prefacios en la liturgia. Hay uno que dice: tú que hiciste a tu Hijo igual semejante a nosotros, menos en el pecado. Jesús, porque haya experimentado en su vida el que tenga que estar eligiendo entre el Padre y el mal, no significa que haya pecado. La tentación no es pecado. El pecado es cuando, si Jesús de Nazaret hubiese en algún momento echado para atrás y le hubiese dicho al mal: me voy con tu propuesta. Ese hubiese sido el pecado. Pero el tener que luchar con eso todos los días no es pecado. Es una realidad que incluso está presente en la vida de Jesús. El Evangelio de Lucas, que fue el que se leyó el día de que se leyó las tentaciones al principio de la Cuaresma, tiene una frase que los otros evangelistas no tienen. Y el demonio se retiró de él hasta el momento oportuno. Y yo siempre he dicho: ¿y cuáles serán los momentos oportunos para que el mal toque a la puerta? ¿En qué situación emocional podemos estar? ¿En qué situación humana podemos estar? Que son los momentos en que nuestras defensas caen y lo otro nos empieza a parecer mucho más atractivo y con una propuesta mucho mejor que la que Dios nos puede hacer. Y el demonio se separó de él en ese momento, pero lo habrá seguido mirando y diciendo: a la primera que te vea flojo, para allá voy otra vez. Hasta la próxima oportunidad. Nunca se olviden de esa frasecita de Lucas. Así que el momento ya lo hemos visto. Jesús tiene una experiencia de Dios en el Jordán. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Nos empezamos a amar de una forma muy profunda, pero va a surgir entonces lo contrapuesto, por así decirlo, a la bondad, que es el mal, y el mal siempre me va a seguir ofreciéndome otro proyecto de vida. ¿Está esto claro? Ok. ¿Dónde ocurre? Pues no ocurre en la Alta Galilea, donde hay montañas de nieve, y la Baja la Galilea, donde está el mar de Galileo, todo muy bonito. Ocurre en el desierto. Y eso no es casualidad.
El desierto es una realidad geográfica, primero que nada, y esto es muy importante. Primero, visualizar el desierto, y concretamente no el desierto de Sahara, que es el que estamos más conocidos verlo en las películas con los camellos y los turbantes y todo aquello. El desierto de Sahara es arena pura y es una inmensidad de un mar de arena. No es el desierto de Sahara. El desierto en que se mueve la historia bíblica es el desierto del Sinaí y el desierto de Judea. No son desiertos de arena, son desiertos de piedra y sal y colinas. En mitad del desierto de Judea, mitad más bien hacia el occidente, hay un mar inmenso, el Mar Muerto. Esto es un espacio, aquellos que han ido y lo han vivido, o si lo pueden ver, y los invito de verdad que esta semana sobre todo, métanse en YouTube y pongan desierto de Judea, Mar Muerto, para que vean la geografía, porque esta geografía específica es una metáfora, y tú no puedes entrar en la metáfora si no tienes primero lo concreto, a lo que se refiere esto concreto. Y es inmenso, es impresionante, es sobrecogedor. Por una parte es bellísimo, por otra parte te da un temor inmenso. Te hacen preguntas cuando tú estás en este contexto del desierto de Judea, que se expande hasta todo lo que es la Jordania actual, y hacia el sur llega al Mar Muerto y después cruza la península del Sinaí, sigue toda la costa norte de África. Tú te preguntas, bueno, ¿cómo alguien sobrevive aquí? ¿Cómo se protege? ¿Qué come? ¿Cuáles son los animales que hay en el desierto? Ese es el contexto de estas tres tentaciones en Mateo y Lucas. Yo les sugiero que busquen en la internet videos, no películas, sino videos o documentales sobre un lugar específico que hay en el desierto de Judea, al sur de Jericó, que se llama Masada. Y Masada es una colina inmensa donde Herodes se hizo un palacio maravilloso donde nunca puso un pie. Pero cuando tú te subes a Masada y ves entonces toda esa espacio inmenso, yo digo, y Juan el Bautista estuvo por aquí dando gritos, Jesús de Nazaret estuvo por aquí, el bautismo de Jesús fue en esa zona, no en Galilea, donde te llevan hoy en día una agüita fresquita llena de pescaditos, es en el pedazo de Jordán estrecho cuando ya empieza a desembocar en el Mar Muerto, que hoy en día queda del lado de Jordania. Esta inmensidad es el desierto bíblico. Y este desierto que yo solo acabo de describir, y ojalá que lo puedan ver en la internet en videos, es una metáfora, es un símbolo de algo mucho más profundo que lo que estamos viendo. ¿De qué es metáfora el desierto bíblico? Una metáfora es algo que tú vas descubriendo a través de algo concreto. Ese algo concreto hace referencia a algo mucho más profundo que lo que estás viendo. Por lo tanto, cuando tú ves el desierto bíblico y escuchas hablar del desierto bíblico, no es solamente lo geográfico que yo acabo de describir, sino que es, primero, es metáfora del vacío. Y por eso hice referencia a Masada. Es un vacío enorme, y por eso Juan el Bautista se le coloca las palabras del profeta Isaías: yo soy la voz que grita en el desierto, porque es una inmensidad donde el profeta grita y nadie escucha, porque no hay nadie. Es un vacío que expresa esos momentos en nuestras vidas donde nos encontramos sin nada y sin nadie. El desierto es un vacío donde nos hace sentir desprotegidos, muy vulnerables. Por lo tanto, el desierto es metáfora también de que es el lugar que habla de cuánto dependemos de Dios. Al ser una metáfora de la desprotección, del vacío,
Es metáfora del hombre y la mujer que tiene momentos en su vida donde experimenta muy profundamente que lo único en lo que puede descansar y contar como vida y apoyo se llama el Espíritu de Dios. Es metáfora también del hambre y de la sed, no solamente física, sino también espiritual y hasta emocional. Es metáfora de la soledad. En el desierto, yo me acuerdo que varias veces que he estado allí, gracias a Dios, una de las preguntas que yo me siento allí arriba de Masada y empiezo a mirar, digo, yo me quedaría a dormir aquí solo de noche. ¿Metido dónde? Hay cuevas, porque es soledad. ¿Cómo uno experimenta la soledad? Y el desierto es metáfora del silencio. No tienes con quién hablar, o los momentos en nuestras vidas donde no has querido hablar, que son dos cosas también muy diferentes. Los momentos de silencio, los momentos de soledad. Es metáfora del peligro. Marcos, como les dije, nunca menciona las 3 tentaciones, simplemente dice que habitó entre animales salvajes y otras traducciones dice alimañas. A mí me encanta alimañas, porque ahí está todo colado. Es un lugar peligroso, un lugar de animales, y animales no muy friendly. Y en el concepto bíblico, en la imaginación bíblica, hacer un lugar tan inhóspito, tan grande, tan vacío y tan vulnerable, en el pensamiento bíblico, el mal o los espíritus malignos habitan en el desierto. Al mismo tiempo, que es todo lo que yo acabo de decir, que de bonito no tiene mucho, el desierto también es el lugar donde Israel se encuentra con Dios y Dios se encuentra con Israel. Es un encuentro con Dios profundo y real, porque no hay protección de nada ni de nadie. Por lo tanto, experimentas a Dios cercano. Lo experimentas pegado a ti. Por lo tanto, es un lugar donde tradicionalmente hombres y mujeres se fueron a buscar a Dios. En el desierto. La vida monástica del desierto no la comenzamos nosotros, los judíos ya la practicaban. Aquellos que han ido a Tierra Santa y han visitado Qumran, era una comunidad monástica. Eso de vivir en el desierto es muy antiguo, en la búsqueda de Dios. El cristianismo lo va a llevar a su máxima expresión eventualmente en el siglo V, cuando se acabaron las persecuciones y ya no había forma de ser un cristiano o cristiana heroicos. ¿A dónde se va la gente a vivir? Al desierto. Le llaman el martirio blanco. Allí vas a sufrir de verdad. Como ya no había esperado que te cortara la cabeza, ahora tenías que buscarte alguna forma de ascética, de penitencia, de sufrimiento, por así decirlo, y se les ocurre ir al desierto. Se van al desierto de Judea en Belén, se van al desierto del norte de Egipto, se van al desierto de Turquía. Allí forman comunidades, hombres y mujeres, primero viviendo solos y después viviendo juntos en comunidad. Porque el desierto es el lugar donde tu vida se simplifica por completo y te encuentras ¿con quién? Con Dios y contigo mismo. Y por eso yo creo que le tenemos tanto miedo a los desiertos y silencios, porque allí nos encontramos de frente con quienes somos de verdad. El desierto es el lugar donde Israel se descubre como un pueblo pecador, idólatra, infiel, dudoso, desagradecido. Y al mismo tiempo, el desierto es el lugar donde Israel se descubre como un pueblo perdonado, un pueblo confirmado en la fe, y un pueblo protegido y proveído por un Dios que no los abandona. Es el lugar donde Israel va a experimentar un Dios que les va a proveer agua, les va a proveer el maná, las nubes de codornices, la columna de arena de día que los dirige en la inmensidad y la columna de fuego de noche que los dirige en la misma inmensidad. El desierto es el lugar del reencuentro con Dios. Cuando alguien está en
en un down grande espiritual, la mejor receta es irse solo a un lugar de desierto. Y no físico, sino a un lugar de soledad, porque el desierto habla más que nada de la soledad. Y es el lugar donde los profetas, sobre todo un profeta que leemos muy poco, pero es bellísimo, que se llama Oseas, va a colocar a Israel siendo de nuevo reconquistado por un Dios que ama. Y utiliza una experiencia personal de Oseas para él comunicarle al pueblo cómo es el pueblo, cómo se comporta Israel y cómo se comporta Dios con ese pueblo. ¿Y cuál es la experiencia personal de Oseas? Pues Oseas estaba casado, pero la mujer era frágil y se le iba de vez en cuando con otros. Y Oseas iba y la buscaba y la enamoraba y la besaba. Y la mujer volvía a Oseas, pero la mujer era frágil y se le volvía a ir con otro. Y Oseas volvía detrás de la mujer, lo cual es algo realmente único en la Escritura, que en el mundo bíblico un hombre cuya mujer se le vaya una vez no la apedreó, pero sino que la sigue buscando. Tienes que estar bien enamorado de la mujer. Y la buscaba y la volvía y la enamoraba, pero la mujer se le volvía a ir y la volvía a recoger y la volvía a enamorar. O sea, a partir de esa experiencia, va a decir, espérense, si yo no voy a decir lo que estaba pensando, si yo que soy el engañado, busco a esta mujer y ella se deja enamorar de nuevo, así es Dios con nosotros. Y escribe estas palabras sobre el desierto. Se las voy a leer. Oseas 2, 14, 25. Dios le está hablando a Israel, pero Israel se convierte en una figura como si fuese una esposa infiel, como la esposa de Oseas. Y Oseas dice, oráculo de Dios, por eso voy a seducirla. ¿A quién va a seducir Dios? A Israel, su pueblo, a ti y a mí, cuidado, Por eso voy a seducirla. La voy a llevar al desierto. ¿Y por qué el desierto? Porque es el lugar donde van a estar solos. Y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas. Convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza. El valle de Acor era una metáfora o símbolo para Israel de la desesperanza, de la no vivir ya con ningún tipo de expectativas. Y ese valle de no esperanza lo voy a convertir en puerta de esperanza. Y ella, Israel, tú y yo, esposa de Dios, responderá allí como en los días de su juventud, donde me imagino que Oseas usa esa imagen porque al principio del romance pues la mujer se le derretía. Y Dios dice, así como tú haces eso, Oseas, yo voy a buscarla, Israel, mi pueblo, y tú y yo vamos a responderle a Dios como en los días de la juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío y no me llamará más Baal mío. Israel era infiel a Dios cuando reemplazaba a Dios por ídolos, los Baales. Retiraré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán invocados por su nombre. Sellaré un pacto en su favor aquel día con las bestias del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo. Dios hace las paces con la creación. El arco, la espada y la guerra los quebraré lejos de esta tierra. Qué frase en este momento,
y los haré reposar en seguro. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Y sucederá aquel día que yo responderé, oráculo de Yahvé, responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Vuelve la imagen de la creación. La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite virgen. Y ellos responderán a Israel, que es un valle muy hermoso en el norte de la Galilea. Me la sembraré en la tierra, me compadeceré de aquella que decían yo no más compadecida. Y diré a este no mi pueblo, le diré tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. Bellísimo este texto. Todo este encuentro, de este romance, de esta transformación, ¿ocurre dónde? En el desierto. El desierto es el lugar de las contradicciones. Y por lo tanto es una metáfora de lo que pasa en ti y en mí. En ti y en mí hay ¿qué? Contradicciones. Hay una presencia, hay unos sentimientos, que queremos ser hombres y mujeres de luz y nos descubrimos siendo hombres y mujeres de sombra. San Pablo lo expresa en aquella famosa frase de Pablo: el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar termino lo haciendo. Esa es una realidad que existe en el ser humano. Y el desierto es símbolo precisamente de eso. Es un lugar de infidelidad, un lugar de falta de confianza, es un lugar de traición y también es un lugar de encuentro con Dios que te susurra al oído. A mí la palabra que me encanta de este texto, que lo utiliza también, creo, no sé si es Isaías o Jeremías, seducción. Donde Dios es el amante que seduce a esta esposa infiel, Israel. Y si tomamos esa palabra, y aquellos de ustedes que todavía recuerdan sus primeros años de juventud y de noviazgo, la seducción era parte de la danza. El otro día estamos hablando del danzón, un baile cubano, y el danzón, me decía Zoila, que es un baile básicamente de seducción. Los gestos, los movimientos de la mujer, incluso el uso del abanico, cómo se abre, cómo se cierra, habla todo de un lenguaje. Imagínate a Dios cuando tú y yo estamos en el piso y que estamos listos a tirar la toalla y mandarlo todo a freír tusa, por no decir otro lugar. Dios se acerca y te empieza a seducir. ¿Te imaginas? Dios te empieza a seducir. Y uno lo nota. Si tiene las antenas limpias, más o menos. Si están tupidas por completo no vas a notar nada. Pero si las tienes más o menos, descubres a Dios seduciéndote, atrayéndote. Y es una palabra hermosa para hablar de Dios. Una palabra bellísima para hablar de la relación de Dios con nosotros, que somos igualitos que Israel y que la mujer de Oseas. Esta es la experiencia de Jesús, representada en las tentaciones de Lucas y de Mateo. Es importante recordar algo muy importante. Siempre en nuestra cristología personal y devocional se sacrifica una de las dos naturalezas de Jesús. O enfatizamos extremadamente la divinidad y sufre ¿qué? La humanidad. O enfatizamos extremadamente la humanidad y sufre la divinidad. Es importante recordarnos que la encarnación no limita o disminuye la humanidad de Jesús, al contrario,
La encarnación es la humanización de lo que tú y yo llamamos hoy la segunda persona de la Santísima Trinidad, la humanización. Y recuerden las palabras del prefacio de la Eucaristía, y los prefacios son básicamente una forma de orar litúrgicamente la fe y la teología de la Iglesia. Lo hiciste semejante en todo, esa palabra es importante, a los seres humanos menos en el pecado. Por lo tanto, si lo hiciste semejante todo a los seres humanos menos en el pecado, su humanidad es una humanidad intacta. ¿Dónde queda la divinidad? Yo siempre doy la respuesta paulina, el canto cristológico a los filipenses. Cristo Jesús, que era de condición divina, se despojó de todos los beneficios de ser divino. No dice de la naturaleza divina. ¿Se despojó de qué? De los beneficios de ser Dios, y se convierte en un ser humano esclavo y muerte en cruz. Sigue siendo de naturaleza divina, pero no tiene ningún privilegio de lo que era ser Dios. Se vació de todo eso. La palabra que usa en griego es kenosis. Se anonada y se hace como tú y como yo. Por lo tanto, todo lo que tú y yo experimentamos en esta tierra, ¿lo experimentó quién? Nunca se olviden de eso. Si en ti y en mí hay una lucha, esa lucha, ¿dónde estuvo también presente? En Jesús. La pregunta que haría una persona que no conoce la historia de Jesús y me está escuchando esta noche, va a decir: Padre Pedro, ¿y quién ganó en esa batalla? Tú y yo conocemos la historia. La conocemos a través de los textos bíblicos y de la fe de la Iglesia. Pero eso no significa el que haya sido una batalla fácil. Si no hubiese sido una batalla fácil en Jesús de Nazaret, nunca sus capilares se hubiesen roto en la noche de Getsemaní. Dicen los médicos que eso solamente lo experimenta alguien bajo una presión y una ansiedad enorme, que tu cuerpo se empieza a sudar sangre, pero no estás sudando sangre, no es sudor, es sangre, porque los capilares de la tensión revientan. Si no hubiese experimentado esa lucha, no hubiese ocurrido ni siquiera una reacción física como la que ocurre la noche de Getsemaní. Yo, la primera vez que fui a Jerusalén, creo que tú fuiste, Silvia, ¿verdad? Y a mí nunca se me olvida, nunca se me olvida. Lo pueden buscar en el internet también. En el internet hay todo hoy, bueno y malo. Busquen una iglesita que se llama Dominus Flevit. El Señor lloró. Es una iglesita, una capillita en forma de lágrima. Y está en mitad del huerto de Getsemaní y tiene un murito delante. Ahí tú te paras y ves toda la ciudad antigua de Jerusalén. No es la que vio Jesús, porque esa Jerusalén antigua, la de Jesús era aún más antigua que esa. Pero tienen una idea, ¿no?, de lo que tuvo que hacer. Y lo que tuvo que hacer fue bajar el valle del Cedrón, que es un creek, un ranchuelo profundo pero seco, y volver a subir y entrar en una parte que está cerrada, que supuestamente eran las dos puertas de la entrada a la plataforma del templo. Yo me acuerdo que yo fui allí la primera vez y estuve un buen rato diciendo: este es el momento donde Jesús tuvo que hacer la mayor decisión de su vida. O regreso a casa, la Galilea te queda a las espaldas. Hago un U-turn, me voy a la Galilea, y siempre he dicho, me muero de viejo en una aldea y aquí no pasó nada. O empiezo a bajar y a subir, pues Jerusalén está construida sobre una plataforma, una meseta realmente, lo que llamamos en la escritura Sión, y asumo las consecuencias.
Jesús no era ningún tonto. Jesús sabía que ya estaba todo aquel mundo. Los fariseos le hicieron la vida a un yogur, fueron los que más lo fastidiaron, pero los fariseos no tenían poder político ni religioso. Era el templo, Herodes, los romanos y todo aquel conjunto de gente. Bajo y sé lo que me va a pasar. Y bajó. Y bajó. ¿Tú hubieses bajado? No me digan que sí, por favor. No se hagan a los héroes. Yo no voy. Yo agarro el primer camello que me lleve de vuelta para Galilea. Eso fue una lucha. Eso fue una lucha. Y fue una lucha por la que tiene que optar todos los días. Miren, nosotros vivimos juntos en la parroquia, tenemos interacción todos los días con gente, con nuestros grupos. Y no somos Jesús, no tenemos estas expectativas de predicadores del reino como Jesús. Pero o nosotros sacamos de quicio a alguien o alguien nos saca de quicio a nosotros. ¿Verdad? En los grupos. Lucho, los Emausos, las Emausas, son el grupo más grande de la parroquia. Pues a cada rato se tiran los pelos, porque yo lo sé que se están alando los pelos. Y no hay nada más fácil que decir, mire, ¿saben qué? Bye. Me voy. Imagínate tú a Jesús de Nazaret. Está tratando de formar una pequeña comunidad de hombres y mujeres que empiezan a escuchar el reino y se le acerquen dos de los supuestamente la élite y le diga: cuando tú estés en tu reino, ¿quién se va a sentar a la derecha y quién a la izquierda? Y queremos que seamos nosotros. ¿Y Jesús qué habrá dicho? ¿Tentación a qué? No, la de Jesús. Eso. Darlo, irme, de ¿saben qué? Yo con ustedes no puedo. ¿Usted alguna vez han tenido esa experiencia con alguien? Sin comentarios. Yo pongo ese ejemplo que parece muy sencillo para poder entender finalmente que esto no es un momento en la vida de Jesús solamente. Esto es un momento donde Jesús constantemente tiene que optar por decir sí a ese Dios que experimentó en el Jordán y decir no a esa presencia que le habla de dejarlo todo por este sí, irse con el no y lo que él no le va a dar. Entramos entonces en la segunda tentación, que es la de los reinos, 4, 5, 8. Llevándose luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí. Y yo se la doy a quien yo quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Dios darás culto. La segunda tentación en Lucas es la de los reinos del mundo. Y la del templo es la tercera y la última. En Mateo están al revés. La del templo es la segunda, la de los reinos es la tercera. Para Lucas es muy importante el significado religioso en Israel del templo. Es el único texto que tiene la presentación de Jesús bebito en el templo, donde aparece Zacarías y la profetisa Ana. Es el único texto que tiene el niño perdido y encontrado en el templo. Hay una relación muy importante Jesús y templo. Por eso la deja como la mayor de las tres tentaciones, la del templo, tirarse de lo alto del templo y volar como Superman. Santo Tomás de Aquino describe la segunda tentación, la de adquirir los reinos de este mundo a cambio de decirle no a Dios y sí al mal,
lo define como el afán de gloria. Una buena definición, el afán de gloria. ¿Qué cosa es el afán de gloria? Pues miren, es la búsqueda esa enfermiza del reconocimiento, el aplauso, los beneficios de la gloria, el dinero, el poder, el sentirme con derecho porque yo soy famoso, los privilegios. Gina, yo me estaba acordando hoy de ti, no por lo famosa, sino porque tú trabajaste en los medios, no voy a decir el canal de televisión, en un canal de televisión, y me imagino que esto tú lo entiendes perfectamente, ¿no? La necesidad que hay en tantos seres humanos de ese reconocimiento, de lo que todo eso trae, ¿no? Y por lo tanto, ese afán de reconocimiento mata al espíritu en nosotros, daña nuestra relación filial con Dios como hijos e hijas de Dios y definitivamente mata la fraternidad entre nosotros, porque me imagino, y tú lo viviste, Gina, en tu campo de trabajo, que eso es una carrera donde yo tengo que pisar a alguien, yo lo piso porque olvídate de fraternidad, es para buscar más el reconocimiento y la gloria. Hay una identificación muy fuerte de mi persona con la gloria de Dios, porque mi ego necesita alimentarse y chupar y comer para poder sobrevivir de todo aquello que me dé gloria. Hoy lo vemos en las redes sociales, están los famosos YouTubers, que por cierto lo hay hasta en el campo religioso, y ya aquellos de ustedes que viven pegados a los YouTubers religiosos saben de lo que estoy hablando. Curas, monjes, de cuánta cosa hay, son hoy YouTubers. Ya hay competición ya incluso de cuál es el YouTuber religioso más visto en Latinoamérica. Están los TikToks, donde la gente compite también, y los Facebooks, los likes y dislikes, que hoy la gente pone en Facebook. Y se está estudiando mucho el tema de la depresión entre gente joven, cuando no reciben muchos likes, y empieza la competición en Facebook a ver quién tiene más likes. Hay ofensas, hay heridas, hay traiciones, engaños, y sabemos que tristemente en la historia hasta nos matamos por este afán de gloria y reconocimiento. Esto no solamente existe entre la gente joven, existe entre la gente menos jóvenes, existe en nuestras parroquias, existe entre nuestras amistades. Nos entristecemos, nos apagamos, nos demotivamos cuando no tenemos suficientes likes. El afán de gloria, segunda tentación, en el fondo lo que descubre es la enorme inseguridad que muchos de nosotros tenemos. Y es una inseguridad al verme y no gustarme. Entonces tengo que buscar que alguien me guste porque yo no me gusto a mí mismo. Tengo que buscar que alguien me acepte porque yo no me acepto a mí mismo. Y en el fondo son como máscaras que nos vamos poniendo, perdemos identidad, llegamos a un momento que no sabemos quiénes somos. Y lo más triste desde el punto de vista espiritual, todo esto sirve como una anestesia que nos hace olvidar que somos hijos e hijas amadísimos del Padre. Por lo tanto, es una tentación muy seria. Jesús la rechaza. Y Jesús opta, porque el momento que Jesús rechaza algo, opta por otra cosa también. Jesús opta por un camino exigente de itinerancia. Jesús opta por el camino del silencio. Jesús opta por el camino muchas veces de ser no comprendido, rechazo incluso de su propia familia. Recuerden que hay un texto en Marcos que se lee solamente una vez cada 3 años en la liturgia, entre semana, como para que nadie se entere, donde la familia, dice Marcos, lo fue a buscar porque pensaban que se había vuelto loco. Hay incomprensión incluso de su propia familia. Hay un rechazo de Jesús a la propuesta de hacerlo rey. Léanse el Evangelio. Esa es mi insistencia con la gente. Léanse el Evangelio. Cuando esa propuesta surge, dicen los textos evangélicos, ¿qué hace Jesús?
se va del lugar. No quiere que lo alaben. Cuando hay un milagro, hay una sanación, hay una liberación, le dice a la persona, no le digas nada a nadie. Hace poco leímos la transfiguración y solamente habían 3 personas presentes. Jesús se siente amado, Jesús se siente hijo, Jesús se siente que Dios es Padre, no necesita más, no busca más. Y no está dispuesto a romper esa filiación, no está dispuesto a comprometerla por los reinos de este mundo, donde Jesús va a decir siempre, la polilla se lo come y el óxido lo corre. Jesús no está dispuesto a traicionar al Padre, abandonar el proyecto del reino, de sanar, de liberar de los pobres, de los enfermos, de los poseídos, de los olvidados, a cambio de los reinos de este mundo. Esta es la gran tentación en el fondo de todo ser humano, evitar el sufrimiento. La tentación nuestra en el fondo es que yo no quiero sufrir, por lo tanto voy a hacer lo que haga falta para no sufrir. Esa es la gran tentación del ser humano. No quiero pasar hambre, piedra en pan, no quiero ser pobre, los reinos del mundo. No quiero ser desconocido, quiero ser famoso, no quiero sufrir. Pero hay que recordar que en toda tentación hay una mentira oculta. Y la mentira es disfrazada de una verdad. Si me adoras, Jesús, si dejas al Padre y te doy los reinos, vas a ser feliz. Y eventualmente llegará el vacío en Jesús, llegará la tristeza en Jesús, llegará la verdadera pobreza en Jesús. Jesús lo huele, lo reconoce, la mentira atrapada en la tentación, y dice que no. Opta por la fidelidad al Padre, opta por esta itinerancia difícil, retadora, donde no tiene donde descansar la cabeza, opta por un camino mucho más doloroso que la propuesta del demonio. Jesús es maestro del triunfo sobre la tentación. Y lo hace básicamente recordándonos, llevar la palabra, el nombre de Dios en nuestra boca, como un diálogo constante con Dios. En esto Teresa de Jesús es una maravilla, esa constante conversación del corazón. Nos invita a ser bañados, empapados en su palabra, una palabra que nos ayude a discernir, que nos reta, una palabra que ilumina. Y nos ayuda a vencer la tentación, desarrollando interiormente una profundísima confianza que brota del afecto y de la razón. La fe son 2 realidades, razón y afectividad. Nada de esto es fácil, gente. Nadie ha dicho que esto es una fórmula mágica, pero es una fórmula efectiva. Dios en el corazón, palabra discerniente, confianza profunda. Es una lucha y es una vivencia de fe que tiene que ser intencional, no casual. Mi intención, mi propósito, mi entrega es amar, creer, ser fiel. Es compromiso, es arrepentimiento, es renovación y es una intención fuerte de seguir aunque caigamos 1000 y 1000 veces. Esto es Cuaresma, gente. Es mucho más que dejar comer chocolate y ver la película Novela hecha en Turquía. Esto es gimnasio y del bueno, Termino con una cita de San Ambrosio que me encantó. Se las leo. La cita no es esta todavía. El autor del texto que va a citar a San Ambrosio comienza con esto. Ya que en el tercer evangelio, Lucas, la genealogía del Señor llega hasta Adán, la tradición cristiana vio en este relato de las tentaciones una victoria de Jesús como el antitipo de Adán. Pablo llama a Jesús el nuevo Adán. Es el antitipo de Adán y la Iglesia vio en estas cuantos versículos que son las tentaciones, la victoria de Jesús como el antitipo de Adán. Donde Adán fue vencido, Jesús venció.
inaugurando así la nueva humanidad, los cielos nuevos y la nueva tierra de que habla el Apocalipsis. Y ahora viene la cita de San Ambrosio. Es conveniente recordar cómo el primer Adán fue expulsado del paraíso al desierto, para que te des cuenta cómo el segundo Adán, Cristo, vino del desierto al paraíso. Linda esa imagen, lindísima esa imagen. La vida de Jesús es sacarnos de nuestras soledades del desierto, de nuestras tristezas, de nuestras luchas, y llevarnos a una experiencia de Dios profunda, amorosa, que podemos llamar el paraíso. El primer Adán salió del paraíso expulsado al desierto, el segundo Adán regresa del desierto y nos vuelve al paraíso. Cuando hablen de paraíso, no quiero que piensen en el cielo nada más, sino paraíso aquí, en nuestra realidad, en nuestra vida diaria. ¿Ok? Bueno, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. El próximo lunes termina ya la presentación con el profesor Gremó, que está allá atrás, y lo hacemos aquí en la capilla también. ¿Okay? Vamos a ponernos de pie, hacemos un momento de oración y abrimos una vez más el corazón a Jesús, aquel que es el segundo Adán, aquel que nos vuelve a colocar en una amistad profundísima con el Padre, aquel que es un vínculo entre nosotros y el misterio de Dios. Y le damos gracias porque Jesús de Nazaret, tan profundísimamente humano como tú y como yo, fue lo suficientemente valiente, osado, confiado en decirle que no a un proyecto que realmente era el antiproyecto de Dios, era el antirreino. Y en todo momento dijo, no, opto por proclamar al reino. Así que a Él nuestra más profunda gratitud, a Él la gloria y el poder. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Good night. Recuerden una cosa, ahora vienen a cerrar la propiedad por